ellos se sienten como que han estado por debajo del hombre blanco, como que y de repente han salido por el mundo y a día de hoy se sienten ya ricos, se sienten un país, potente y por eso también ese cambio de pasar de ser conquistados, de ser humillados a conquistar, entre comillas. Pero Ujú. te decía que juegan con 2 barajas porque, por un lado, quieren salir de ese siglo de humillaciones y vengarse, pero por otro, ellos siempre han defendido que ellos nunca harán lo que les hicieron a ellos. Ya, pero Con eso lo lo que dicen ellos todos. quieren claro, exactamente. Entonces, ellos de alguna manera quieren tener esa influencia en el mundo, y en el mundo de los puertos y del comercio, y de ahí hacia el mundo militar, que siempre va, digamos, está oculto, pero se sobrelleva, mientras intentan decir que nosotros no somos, como decía antes en la época de Chenghe, no somos un pueblo conquistador, aunque lleváramos barcos de combate para Ujú. defendernos o para interactuar con las guerras de príncipes o de reyes locales, no somos un pueblo conquistador, vamos allí a imponer o a preservar la paz, ¿no? Mm. Yo muchas veces explico que también se ha encontrado un poquito con esto, es decir, no es que China haya creado toda esa logística le viene dada porque antes de China, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, el primer gran país que evoluciona y que intenta ser un gran exportador es Japón. Japón. Ujú. Después de Japón llegan los dragones asiáticos, lo que nosotros conocemos como los tigres asiáticos, y claro, cuando China evoluciona, pensemos que China, sobre todo, esto mucha gente no lo sabe y es polémico decirlo, pero China nace especialmente con inversiones extranjeras, pero con inversiones taiwanesas. Es decir, son los taiwaneses los que, después de ser ellos la fábrica del mundo, después de Ujú. ser los japoneses, son los 4 dragones o los 4 tigres asiáticos, son Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur. El mayor de ellos, bueno, Corea poblacionalmente, pero el más interesante a nivel de fábrica del mundo es Taiwán. Y son los taiwaneses los que después replican su modelo en China. Los que, eh, primero a través de Hong Kong, por eso la primera parte que se, que se desarrolla es Shenzhen, que es el pueblo, era un pueblo de pescadores de 50.000 habitantes hace 40 años y hoy en día es una ciudad de 12 millones, ¿no? Es la ciudad con mayor crecimiento de la historia de la humanidad, ¿no? Creció más que Benidorm. Sí. Em, Eso lo desarrollan todo Guangdong, realmente, toda la provincia, es una provincia de 100 millones de habitantes, la desarrollan, entre comillas, los hongkoneses, realmente es dinero taiwanés, y después se desarrolla la provincia de Fujian, que es la que está enfrente de Taiwán, y se van desarrollando todas esas, lo que se llamaron islotes de libertad, ¿no? Todos esos puertos francos donde hay reglas especiales para que puedan invertir los extranjeros. Entonces, claro, cuando China necesita todos esos contenedores, necesita todos esos puertos, necesita todas esas rutas, esos barcos no es que haya que traerlos de rutas entre Holanda y Canadá o entre España y Cuba. Esos barcos son los que estaban sirviendo desde Taiwán, desde Corea, desde Japón, originariamente. Entonces, las rutas ya estaban creadas desde Asia, con lo que China se encuentra con la mano de obra más barata del mundo, un país con una seguridad jurídica altísima, al contrario de lo que a veces pensamos, em, muy seguro para las inversiones extranjeras y empiezan a invertir ya después no solo taiwaneses, sobre todo taiwaneses, pero también europeos, americanos, etcétera. Entonces se empieza a desarrollar brutalmente el país y empieza a ser esa fábrica del mundo que ya a día de hoy ya es una segunda, tercera generación de inversiones que ya son los propios chinos los que Ujú. están invirtiendo. ¿Sí? Pero los 9 primeros son puertos asiáticos y de esos 9 7 son puertos chinos. Es decir, los 7, no los 7 primeros del mundo, pero 7 de los 10 primeros del mundo, incluido el primero, que es Shanghai, son puertos chinos, ¿no? Para que veamos que no hay color, o sea, no hay Ujú. absoluto, no es que sean un poquito mejores que el resto, es que dominan toda la estadística de puertos. Y el que explicaba que China tiene 3 problemas fundamentales. Uno es que es más caro que sus rivales, de la región, es más caro que Camboya, que India, que Bangladesh, que Malasia, que Tailandia, es más caro que cualquier otro. En segundo lugar, está más lejos de Europa, que es el principal mercado, que sus rivales, Ujú. y está más lejos que obviamente India, está más lejos que Tailandia. Y en tercer lugar, tiene que pasar por las aguas territoriales de sus rivales. Claro, y hay que Algo pasar por los estrechos y las islas estas de, bueno, Malaca, Indonesia, todo eso por ahí. Claro, el que estrecho de Malaca es el punto más crítico del mundo. Podría comparar con el canal de Panamá, pero por el estrecho de Malaca pasa muchísima más. A pesar de todo, es tan importante tener control de puertos. Los chinos no solo se han hecho con puertos de Asia, como nos suelen explicar con el tema de la diplomacia de la deuda,
sino que se han hecho con el Pireo, por ejemplo, en Grecia, es la adquisición más potente, más famosa, No, pero es que se han hecho. aprovechando la crisis que tenía Grecia y la deuda, ¿no? Claro, pero esos son los que salen en las noticias, pero luego tienen concesiones para operar el puerto de ¿cómo es? Antwerp Ujú. en Bélgica, Euromax en Holanda. Es decir, tienen concesiones para operar en puertos de Estados Claro, Unidos. claro, es que Es decir, el tema aquí hay puertos que más o menos, bueno, están en propiedad china, porque lo hace China en algunos países, ¿no? Con una especie de propiedad de 100 años. Y otros lo que consiguen es lo que se hace en un concurso como AENA España tiene aeropuertos en Inglaterra en gestión de aeroportuaria. Es decir, el aeropuerto sigue siendo del país, pero la gestión del aeropuerto y bueno, el cobro de tasas y tal lo realiza esta compañía. Por ejemplo, yo sé que AENA España, nuestra empresa bueno, de aeronáutica, de aeropuertos, tiene gestión de otros aeropuertos en otros países. Es algo parecido a lo que estás diciendo, ¿no? Más o menos. sí, como dices, habría que hacer Sí, sí. diferenciaciones. Es decir, hay puertos que directamente los construye China, que es de eso que se le acusan con el tema de la diplomacia de la deuda, y hay otros que adquieren, como dices, por concurso. De hecho, en Estados Unidos lo que hacen, porque Estados Unidos se negaba a que los puertos estuvieran Claro, operados por chinos, y lo que hicieron claro. los chinos fue comprar empresas francesas sobre todo, pero diferentes empresas europeas que operaban los puertos estadounidenses. Es decir, que por detrás han acabado haciéndose con el poder de esa gestión de esos puertos, ¿no? Antes era la mafia Entonces, italiana, ahora el gobierno no, chino. realmente son imparables. Yo decía un día, ya hay acuerdos o ya hay puertos gestionados por China o acuerdos con más de 600 puertos en todo el mundo de dos. Y básicamente esa ha sido la estrategia de China desde esa idea de, a veces lo que suelo decir es, volviendo al tema de las carretas, de la seda, ¿no? Un poquito la idea es, yo no voy a poder transportar las carretas por todo el mundo, primero, si no soy dueño de las carretas, es decir, al final creo que el 30% de todos los barcos de transporte, algo así, son chinos, es decir, ser dueño de las carretas. Segundo es, yo no voy a poder transportar mis carretas si los caminos me los están saboteando o no hay caminos o me cambian las reglas del juego, por tanto voy a crear yo los caminos. Y tercero, yo no voy a poder transportar esas carretas si cuando llego a destino me encuentro las murallas cerradas y que no soy bienvenido, ¿no? Entonces voy a Sí, sí. comprar esas murallas para que me abran la puerta cuando llego, ¿no? Y esa es un poquito la estrategia de las carretas de la seda llevada al siglo XXI. Claro, Lo que es el collar de perlas, que serían puertos de todo, como si fuéramos cabotando desde China hasta el Canal de Suez, por todo lo que es sureste asiático, Myanmar, India, bueno, India no, que es enemigo, pero sería Sri Lanka, Pakistán, que es el gran amigo de China, justamente porque es enemigo de India. Entonces, por toda esa zona, lo que ha ido haciendo es obteniendo un puerto en cada lugar para crear ese collar de perlas, que Ujú. es que en todos los lugares voy a tener acceso a mis barcos, ¿no? Pero pensemos en lo que supone ese control, ¿no? Ese control supone, por ejemplo, data de todo lo que entra y sale de Sí, los claro, 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 claro. países. Eso genera unos negocios, por ejemplo, hace poco escuché a un orador muy interesante que explicaba todo el negocio que se generaba en términos de aseguradoras, de consultoras, de comercio internacional. Todo eso lo controla China. Cuando consigue las concesiones de un puerto existente, o no siempre, pero sobre todo cuando lo que construye alrededor del puerto es toda una zona industrial, una zona que habitualmente es una zona de libre comercio, donde se van a instalar empresas chinas o, dicen las malas lenguas, quizá temas militares también. Claro, claro, lo que pasa es que esas zonas, primero, atraen muchísima inversión, em, son una puerta de entrada al país de empresas chinas que no entrarían en ese país, porque los chinos quizá no irían a Sri Lanka a lidiar con un país, bueno, sabemos cómo está hoy en día el gobierno de Sri Lanka, que has Ujú. tenido que salir en helicóptero y les han saqueado la casa presidencial, etcétera. Es decir, los chinos entran en un país, vamos a decir, tercermundista, sin ningún tipo de seguridad jurídica, en una zona controlada por China. Entonces, es una forma también que han tenido países africanos, sobre todo, de atraer inversiones chinas, que se encuentran con unas reglas conocidas, con un idioma conocido, etcétera. Entonces, eso también tiene otros beneficios para. Entonces, nos podrá parecer mejor o peor, pero al final
los chinos utilizan, o sea, es el capitalismo extremo. Es decir, yo vengo, cierro los ojos, no me importa lo que estéis haciendo alrededor mío, yo he venido aquí a construir esto, lo hago, cobro y me voy, ¿no? Entonces, esta es la parte que les funciona a los chinos, ¿no? La aplicación del comercio puro sin entrar en temas políticos. Hay otro factor fundamental de esta estrategia de control de puertos del mundo, que es toda la construcción, que lo has comentado tú de pasada y me lo había dejado yo antes. Y es, en China se habla de la burbuja inmobiliaria china, ¿no? Ujú. Quizá no es tanto como se dice, pero bueno, sí que ha habido Sí, una hubo, gran. hubo dos constructoras muy grandes que petaron. Sí, sobre todo una, Mm, pero bueno, sí que ha habido una gran dependencia de la construcción en China en los últimos años y esta megaconstrucciones que se han creado por todo el mundo ha sido una válvula de escape para claro. que esas constructoras no quebraran, porque al final eran proyectos muy similares donde las constructoras podían derivar la falta de trabajo a nivel interno, la falta Ujú. de proyectos a nivel interno con proyectos que eran sustituidos, ya digo, no solo puertos, aeropuertos, puentes, carreteras, todo tipo, sino también ciudades enteras que se están creando alrededor de esos puertos para crear esas infraestructuras. Entonces, ha sido una válvula de escape brutal para la economía china, Y para entender cómo es la metodología china. Y tú me estabas preguntando antes cómo es el préstamo de ese dinero, y esto es muy interesante también, porque a veces cuando se concede cuando se hace una concesión de esta construcción de este puerto, muchas veces se hace la concesión a cambio de que la concesión vaya para esta empresa y esta empresa se va a financiar con un banco chino. Entonces es muy importante porque es al final China quien emite esta financiación. Muchas veces esto viene también de los dólares que recibe China de esa balanza comercial tan favorable que tiene, que no quiere colocarlos en la economía china para no desequilibrar la economía. Entonces se utilizan estos dólares para invertir fuera de China. Entonces, ujú. bueno, es otra historia a nivel de finanzas que utiliza China, con lo que va haciendo es ganando patrimonio por todo el planeta.